Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Mi Talento AGV. Hoy inauguramos mi canal con una amiga especial, Lidia, que es jefa del Departamento de Lengua Francesa y jefa del Departamento de Extraescolares en un importante instituto de Madrid, doctorada en Filología y además con 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia como profesora, o sea que es, aparte de amiga, compañera de profesión. Muy buenas tardes, Lidia, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes. También se ha embarcado en una aventura, ha abierto una cuenta en TikTok que es la Prof Morena, en la que podéis ver muchísimos consejos de organización para los estudios y os animo a que entréis en su perfil también y podáis disfrutar y aplicar todos esos maravillosos consejos que nos da todas las semanas. Bueno, Lidia, vamos a hablar hoy, vamos a inaugurar este canal hablando de la organización, de la planificación, de la importancia que tiene, sobre todo en la gestión de emociones y en la gestión de talento. Bueno, me han pedido que haga una pregunta muy importante que todos los alumnos parece ser que quieren una explicación, y es cuando los profesores ponemos un 4,8 o un 4,9 en un examen. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho muchas veces, pero no pasa nada por tener un 4,8 en un examen. A lo mejor antiguamente quizás sí, pero hoy en día un 4,8, una nota, un suspenso, un aprobado no es un examen, porque al final te va a dar la media probablemente, porque hay otros criterios de calificación como el cuaderno, el trabajo diario. Entonces al final es un conjunto, un 4,8 no pasa. Es verdad que los alumnos se asustan muchísimo, pero es como un 5. Pero ¿cuál es el fin al final? Que pongamos un 4,8 o un 4,9. ¿Por qué no lo redondeamos al 5? En mi asignatura es que es bastante matemático, aunque sea francés, ¿no? Porque si realmente son ejercicios de gramática que tienen que contestar, al final es la nota que te da. Yo voy puntuando y ni siquiera pongo 5, o sea, hago una regla de 3. Al final pues si había no sé cuántos ítems. Sí que la redacción es más subjetivo. Yo, por ejemplo, una expresión escrita, algo que es menos cuantitativo, pues ahí sí que personalmente no pongo un 4,8. ¿Y qué mensaje darías a esos alumnos al final en los que tú les pones un 4,8, un 4,9? ¿Qué explicación o qué les dirías? Bueno, porque no le entienden al final, claro, ¿no? Pues si está esa nota que bueno, es complicada, ¿no? Lo que quiere decir es que todavía queda un poquito más de esfuerzo para conseguir el objetivo, que lo mínimo que tienen que saber para pasar de curso. O para pasar de curso, para aprobar esa asignatura. Vale, pues ya sabéis que tampoco no somos una nota, con lo cual, bueno, pues es como una especie de llamada de atención para que podamos ir mejorando día a día, que al final es lo que importa, ¿no? Claro. Como vamos a hablar de la organización y de la importancia de la planificación en los estudios, en una escala de 1 al 10, ¿qué importancia le darías a la organización? Un 10. Un 10. Sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda, la organización es el 10. Pero además es que es el 10 porque si tú quieres disfrutar la vida un poquito, tienes que organizarte. A lo mejor si no te organizas, pues dedicas todo tu tiempo a estudiar y apruebas. Y muy bien, pero no has tenido vida, entonces tampoco lo importante, lo interesante, hay que ser productivo. Entonces lo que tienes que conseguir es, con el menor esfuerzo, el mayor resultado. Entonces hay que organizarse. Es la clave. Entonces, quien no se organiza no aprueba. Yo no digo que no apruebe, lo que creo que lo está haciendo mal, porque el tiempo es oro. Entonces tiene que tener tiempo para disfrutar y para ser felices, sobre todo en ciertas edades. Entonces sí, van a tirar la toalla, porque si para aprobar no se organizan y necesitan estar todo el día estudiando porque tienen un mal método de estudio, o al contrario, no estudian porque no se saben organizar, pues al final lo importante, me preguntas en la puntuación, para mí es el 10, pero más que nada porque yo no quiero amargar a mis alumnos, yo quiero que sean felices. Y para eso es muy importante organizarse. ¿En qué detectas tú que un alumno es organizado o no? En su día a día, en tu clase. Bueno, yo en mi asignatura lo tengo bastante fácil, porque yo les recomiendo una estructura por ejemplo, del cuaderno de clase. Y bueno, tengo que decir que todos los años que llevo no he conseguido encontrar que todos los alumnos hayan organizado en el orden. Quiero decir, yo hago 4 apartados. El orden siempre no altera los productos, pero es que es verdad que es imposible. Es que siempre digo, lo explico a principio de curso y digo, pero ya sé que jamás he encontrado todos los cuadernos con los 4 apartados en orden, pero no me importa,
Pero claro, cuando veo los 4 apartados hechos y sobre todo que hay un trabajo y detrás, por ejemplo, yo noto la organización mucho en que tengan el cuaderno bien preparado, bien estructurado, incluso con sus posis, que luego hayan hecho la parte del léxico, yo les recomiendo que todos los días al llegar a casa, aunque no sea obligatorio, que apunten las palabras nuevas. Y claro, cuando yo veo un cuaderno en el que hay palabras nuevas, en el que hay un trabajo, ya a primera vista incluso la actitud, la disposición de las cosas en la mesa, ya sé que es una persona organizada. Se nota. Tú, por ejemplo, ¿qué crees que tiene más peso? Ahora que pues eso de la organización del cuaderno, de apuntar cosas nuevas, de lo que vais dando, que eso al final se extiende a todas las asignaturas, ¿a qué le darías más peso? ¿A unos apuntes perfectos y bien tomados o a la organización del estudio? A la organización. Más que los apuntes. Más. Pues hay mucha gente, ahora, pues mira, por ejemplo, hay gente que le encanta lo del lettering y todo esto, y lo tiene precioso, maravilloso, pero luego a la hora del examen, pues no, o sea, ha perdido mucho tiempo en hacerlo todo maravilloso y muy bonito. Es verdad que al hacerlo aprende, pero a lo mejor podría haber sacado una mejor nota, o a lo mejor o puede incluso que haya quedado en un 4 y pico, porque el contenido era muy bonito, pero no ha interiorizado lo que estaba escribiendo, lo que estaba haciendo. Para mí es mucho más importante la organización, para todo, o sea, no solamente para estudiar, pero... Sí, para todo en la vida todo, al final, sí. optimizar el tiempo, que es lo que tú has dicho, tenemos que ser productivos y eso nos vale para si tú todo. tienes el mismo resultado en menor tiempo, es lo que tienes que conseguir, porque el tiempo que te queda, que el tiempo es muy importante, pues es un tiempo para disfrutarlo tú o para hacer otras cosas. Voy a pedir que hagas un ejercicio. Cierra los ojos, Lidia. Ahora imagínate a tus alumnos el día antes de un examen. La noche antes, ¿cómo los ves? ¿Qué están haciendo? Estudiar. La noche antes. La noche antes del examen. La noche están viendo el móvil. O sea que estudiar no. A ver, la noche antes del examen, en el último momento, yo pienso que mis alumnos de la ESO, bueno, los que van de último momento sin organizar estarán estudiando, pero los que lo llevan al día ya habrán terminado y ya estarán relajados porque al día siguiente se lo saben y saben que van a aprobar. Pienso, o sea, que... Y sí que es verdad, me hace gracia porque yo creo que es que ahora mismo es verdad que lo del tema del móvil es muy grave, el tema tiempo, organización, estudio. Entonces sé que algunos igual no han estudiado y están pues viendo cualquier cosa, jugando con el móvil y dicen, bueno, pues hasta aquí sé y ya veremos a ver qué pasa, pero yo mi ratito de móvil no me lo voy a quitan. tener, sí. ¿Pero tú aconsejas que estudien la noche antes para un examen, del examen? A ver, que repasen el día anterior, sí, pero con sus tiempos, pero no que nos dejen para... Es que depende de la pregunta, si eres déjalo para el último momento, no. Ahora, que la tarde anterior tienen que repasar, pues sí. O sea, tienen que hacer el último repaso. De hecho, yo aconsejo que cuando tienen un examen no lo dejen para los últimos días, que desde el momento que saben que lo tienen, todos los días le dediquen aunque sea 10 minutos al examen, aparte de los deberes, aparte de repasar lo que han visto en clase, todos los días le van cogiendo tiempo y de manera que cuando lleguen al día antes del examen lo tengan todo visto, pero también hayan planificado una vuelta final, ¿vale? Y llegar al examen con la tranquilidad de que te lo sabes, si tú te lo sabes vas a aprobar sí o sí, no hay otra opción. Yo siempre les digo que el descanso también es muy importante. Yo he tenido casos en que alumnos han tenido que salir del examen mareados, pálidos, porque han estado toda la noche estudiando el examen y luego llega la hora del examen y es totalmente un bloqueo absoluto. Precisamente por haber estado probablemente, pero a lo ¿no? mejor han tenido que estudiar toda la noche porque no llevaban bien el examen, porque el tiempo se les había echado encima. Si hubieran ido organizándose no habrían llegado a ese punto. Aún así yo recomendaría descansar la noche anterior. Igual que si vas a estudiar y te notas cansado, es mejor echarte un ratito y tener luego 20 minutos y luego tener la mente despierta porque el tiempo va a ser el doble de productivo. ¿Consideras que es bueno alguna técnica de mindfulness, de relajación en el momento del estudio o algún método que no sea no exactamente para mí eso? dormir sería el mindfulness, porque es verdad que a lo mejor piensas,
bueno, pues voy a tirar y lo hago cansado. Pues seguramente vas a tener un esfuerzo mayor, un empleo mayor de tiempo y un resultado peor. Y en cambio, si tú descansas 20 minutitos y te despiertas con... Sí que es verdad que si estás nervioso, pues unas respiraciones, o sea, hacer una serie de respiraciones antes, relajarte, como dicen, volver a entrar en ti, ¿no? Y luego ya empezar de nuevo. ¿Alguna técnica de estudio, la favorita tuya? Yo sé que hay cientos de técnicas de organización, técnicas de estudio, que por cierto podíamos hacer también una entrevista sobre eso que da para mucho, que a los alumnos seguro que les iba a ayudar mucho las técnicas de estudio, pero bueno, dime una que tú creas destacar, sobre todo que les calme esa ansiedad o el estrés a la hora de estudiar. Yo es que tengo una técnica de base que es para mí clave, lo primero, descansar. Y cuando te pones, antes de hacer deberes o cualquier cosa, para mí lo más importante es coger lo que tú has estudiado por la mañana, las clases que te han dado, sacar, aunque no para hacer los deberes, sino para sacar los libros, los apuntes, echar un vistazo rápido y ver, yo esto lo he entendido o no lo he entendido. Si no lo he entendido, apuntar tu duda. Además muestras al profesor al día siguiente que tú estás implicado en la asignatura. Claro. Y si lo he entendido, pues fenomenal, lo he entendido. ¿Por qué? Con eso al final, ¿qué consigues? Que en 15 minutos diarios tú vas fijando ya para el examen todo, sabes dónde estás. No como, aunque no lo creamos, muchos alumnos acumulan todo, o sea, acumulan durante, hacen los deberes, acumulan y cuando va a llegar el examen ya tienen una cantidad de cosas acumuladas que no saben ni por dónde vienen, que ahí empieza el problema. Pero esto hay que empezar en septiembre. Que por eso yo en el TikTok que empecé, tenía muy marcado el día que lo iba a empezar, porque para mí es importante empezar en septiembre. Luego digo, bueno, en octubre estás a tiempo. Quizá en la segunda evaluación todavía puedes empezar y recuperar, pero mi técnica de tranquilidad de estudio es ser muy constante en muy poco. Al final muchos poquitos son un mucho, y la tranquilidad de decir, lo llevo bien, me lo sé, y si lo llevo bien y me lo sé, lo voy a conseguir. Además están mucho más tranquilos. Claro. Y la tranquilidad y la seguridad en sí mismos, al final yo creo que también eso es importante, es una parte importante de al final. Efectivamente, superar, porque ¿no? es un cambio total, de decir yo no puedo, yo también el creer en uno mismo, el creer en que lo puedo conseguir, pero claro, eso, las armas son en la organización. Para mí, la organización, es verdad que luego pues hay asignaturas como matemáticas que son difíciles, que por mucho que tú quieras virarlo en 15 minutos, igual no te va a dar tiempo o vas a tener que recurrir a, pues incluso en la academia, a un profesor, pero bueno, que hoy en día con todos los tutoriales que hay y con todas las aplicaciones, yo creo que en esta época ya lo hubiéramos tenido, yo por lo menos, pienso en mí. Bueno, en nuestra época, ¿crees que las técnicas de estudio de nuestra época son las mismas que ahora? ¿Tú estudiabas igual que ves estudiar a tus alumnos? Yo es que cambié mucho de mi manera de estudiar de una época a otra. Pero yo, por ejemplo, esto que recomiendo a mí me sirvió. Pero es verdad que en aquel momento, si ese día tú no habías ido a clase, estabas perdido. O tenías amigos o gente de confianza que te pasara aquello. Pero hoy en día, tú coges y tutorial de ¿qué han visto? Los logaritmos neperianos. Pues me hago tal. Sí. Sabes que al final el acceso a la información es que es ilimitada, la información que tienen. Nosotros es que te tirabas la toalla, un día faltabas y estabas física y química, estabas perdido. O sea, podías llegar hasta suspender por haber faltado. Y ahora yo pienso que tienes siempre la posibilidad, aunque no tengas un profesor particular, de conectarte a cualquier tutorial y entenderlo. Vamos, sí que tienes más recursos, ¿no? Muchísimo, al final. muchísimo. Mira, en lo que es simplemente en un idioma, yo recuerdo estar en la universidad y tenerme que ir al instituto francés a esperar porque había 6 televisiones con parabólica y me podía escuchar 1 hora y media al día. Ahora mismo yo vivo en Francia, o sea, ellos pueden escuchar 20 horas al día del idioma que aprenden y eso es, una ventaja. Lo que no ha cambiado es la memorización. Seguimos insistiendo en que los alumnos memoricen. Eso es algo en lo que yo, además, es que estoy totalmente en contra. Sé que es importante al final memorizar algunos conceptos, porque al final también se trabajan partes del cerebro que es importante trabajar, pero creo que se le da muchísimo más peso
del que debería tener, por lo que estábamos comentando, el acceso ilimitado a la información. Hay veces que hacemos memorizar a los alumnos cosas que no tienen sentido, ¿no? Y no tienen sentido porque al final lo olvidan. O sea, yo eso lo tengo claro. También he tenido que ser profe porque francés, pues al final no hay horarios completos y este año, bueno, también soy profe de lengua española. El año pasado era de diversificación, que tienes historia y lengua, y he comprobado, o sea, que realmente es mejor que aprendan, yo qué sé, la línea del tiempo o sea, 4 cosas puntuales que las tengan claras, porque hay asignaturas como a lo mejor historia que dan un montón de datos, un montón de fechas, o literatura, un montón de obras, y eso se les olvida después del examen. Lo vomitan. Es que efectivamente. Es mejor el saber básico. Yo lo llamo saberes básicos. Que tengan, es que preguntas a gente con carrera universitaria cuántos países hay en la Unión Europea y es que no se lo saben. Bueno, las provincias o las comunidades lo saben más no saben los alumnos por TikTok o por cualquier juego de estos que juegan, o los mitos ahora con los juegos de la Play, saben mucho más que los que se lo han estudiado y tienen en una carrera, un doctorado, cualquier cosa, y muchas preguntas básicas no las saben. Y es porque lo hemos estudiado memorizando, como dices tú. Memorizar, pum. Hay que entender. Exacto. ¿Vale? Y además yo creo que darles un porqué, ¿no? El aprendizaje significativo, al final, que apliquen que lo que están aprendiendo, ¿para qué lo pueden aplicar? Claro. Porque es que al final, si no, lo de la memoria es como... Además que te lo dicen, yo me reía mucho con mis alumnos, pero dicen... Es que yo estoy deseando hacer el examen porque reseteo y ya empiezo con el otro. Sí, efectivamente. O sea, ya no me digas lo que he puesto porque no me acuerdo. Es que me ha pasado. Yo estoy empezando a considerar que hay saberes básicos que hay que saber, es decir, por ejemplo, las figuras literarias. Eso hay que saberlo, ¿vale? Pero hay que saberlo porque lo vas a usar, porque lo vas a estar usando desde el colegio casi hasta la universidad, en un comentario de texto, tal. O la línea del tiempo, las edades de la humanidad, ¿no? Porque van a hablar de ello y tienes que saber de qué te están hablando, pero al final, fechas concretas, nombres completos, se va a olvidar, si es que se va a olvidar. O sea, yo hice matemáticas hasta segundo de bachillerato, vamos, hasta lo que es el segundo de bachillerato hoy, y claro, no me acuerdo de las matrices, no me acuerdo de no sé qué, pero es que tampoco me acuerdo de los nombres de reyes y de cosas que... Pero es que seguimos, fíjate que yo creo que es que seguimos igual. Yo muchas veces que pienso, tanta innovación en las empresas, lo que hemos avanzado a nivel empresarial, comercial, de todo, en todos los sectores, menos en el de la educación. Bueno, la educación seguimos anclados un poco... Ha cambiado un poco. Ahora sí que es verdad que las programaciones estamos más con situaciones de aprendizaje, ¿vale? Está un poco intentando hacer situaciones de aprendizaje, por ejemplo, bueno, pues a ver, que realmente son usar la asignatura. Yo ahora les he puesto un proyecto a mis alumnos de primer bachillerato que tienen que conseguir escribir a distintos países francófonos y conseguir una respuesta. Tengo un alumno que ha escrito a turismo de Francia porque es un amante de las guerras y quiere información sobre el turismo de guerra en Francia y lo ha conseguido. Y claro, para mí eso me parece realmente, pues tienes una necesidad y lo estás... y estás viendo para qué sirve, ¿no? Eso es. Pero claro, sí que es verdad que está enfocándose pero en situaciones de aprendizaje, pero sobre el papel. Luego en la práctica, si es que a veces no tienes muchos recursos, es que a veces tenemos... nos faltan el día a día que nos come, ¿no? nos faltan salas de informática, nos falta... Sí, al final también es escasez de recursos que no podemos hacer todo lo que nos gustaría. Por ejemplo, extraescolares, ¿no? Sí. Una extraescolar perfecta podrían ser técnicas de estudio y organización. Bueno, sí. Fíjate que prácticamente no hay en ningún instituto ni ningún colegio una extraescolar de ese tipo. De técnicas de estudio, por ejemplo, en nuestro centro lo realiza el AMPA. Pero vamos, es una cosa extraordinaria, un día puntual y ya está. Y no hay más. Las técnicas de estudio yo pienso que deberían... en orientación tener más tiempo a lo mejor para hacer más cursos de técnicas de estudio, que no los hay. Pero de la misma manera que pienso que la educación ahora hay un poquito más, la asignatura de economía, pero que salen los alumnos al mundo después de haber hecho una educación básica, o sea, secundaria obligatoria, sin saber lo que es una hipoteca, sin saber lo que... Yo creo que esos son saberes básicos que
que deberían saber. Sí, ahora porque lo han incluido en lo de la economía, En el plan economía, de empresa, pero es en igual cuarto y lo que ven todos. sí, igual que la gestión emocional, por ejemplo. Uh. ¿Tú no piensas que sería importante una asignatura de gestión emocional? Sí, 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 totalmente. Y no la hay. No, No y la hay. además es que y ni se piensa. No, ni está ni se la espera. El año pasado hice una de ellas, me entrevisté con 200 y pico familias. 200 y pico familias, cada una con su casuística, con una problemática. Uh-huh. Y la gestión les pueden derivar a recursos, pero recursos que no están en el centro, o sea, realmente. Pero ya no a nivel familiar, a lo mejor, de, bueno, pues alguna cosa que tengan que trabajar a nivel específico con una familia, sino con los alumnos. Yo lo comparo muchas veces con los idiomas. Ya que tú eres profesora de francés, un niño de 2 años es como una esponja, ¿no? Es mucho más fácil que aprenda un idioma que si se pone a estudiar a los 40 Claro, años. total. O sea, con 40 años ya es como, ¿qué me estás contando, no? Entonces lo comparo muchas veces con la gestión de emociones. En la gestión de emociones, si tú le enseñas a gestionar distintas emociones a un niño, enseñarle cuáles son, a identificarlas, a vivir con ellas, a transitar de una a la otra. El cerebro de un niño de 2 años es como una esponja, pero claro, luego a los 40 queremos gestionar nuestras emociones. Claro, efectivamente. Vamos tarde. Pues sí, totalmente. Mira, ayer me hablaban de un niño concretamente que era pequeñito cuando la pandemia. Y dice que toda esa generación de niños que estuvieron esa situación de no salir a la calle, que vienen con mucho retraso, que necesitarían precisamente lo que comentas, gestionar emociones, alguna asignatura o algún recurso para gestionar emociones, porque han vivido algo distinto, ¿no? Entonces se está viendo que les falta algo, les falta un tiempo de desarrollo que ahí estuvieron... Sí, es como un paréntesis, ¿no? Claro, un poco. Sí, pero no podían salir a la calle, entonces no salían y esto qué es, ¿no? Y bueno, pues gestionar las emociones, desde luego, pues como los idiomas, por supuesto, si lo aprendes de pequeño, pues lo adquieres, porque nosotros se dice adquirir el idioma. No es lo mismo aprenderlo que adquirirlo. Cuando lo aprendes eres consciente de que lo estás aprendiendo y la idea es que lo adquieras. ¿Tú qué crees? ¿Que los alumnos al final, cuando se planifican y organizan, lo hacen con la orientación de cumplir con las entregas o porque realmente eso les hace aprender más? Pues... Sé sincero, o sea, ¿por qué tú crees que lo hace el alumno? Otra cosa es lo que consiga luego. Los que se planifican y organizan, es que lo hacen por cumplir, porque son cumplidores y porque les horroriza no llegar. Entonces los que son organizados están concienciados con que tienen que hacer las cosas y lo hacen porque la vida van a ser así. Si luego realmente un título lo que va a demostrar a un empresario es que tú eres una persona cumplidora y que demuestras que has conseguido tu título porque cumples con tus entregas, cumples con tus plazos. Yo muchas veces, es que es muy gracioso, porque yo les dejo un comodín para los deberes. El comodín que se pierde en cada evaluación y ese día me puedo creer cualquier excusa. Y te puedo asegurar que he oído excusas y les explico, yo me lo creo porque yo no soy juez. Entonces yo me lo creo. Pero el segundo día ya es un negativo. Y puede que sea verdad las 2 veces, pero tú piensas en un empresario, o tú mismo si eres un empresario, y una persona te trae siempre excusas en vez de traer el trabajo. Es que yo les digo, ¿estáis despedidos? Claro. Es que vienen con el segundo día, lo siento, estás despedido. Y tienes un negativo. Yo me lo creo, lo siento, sí, que el perro se ha comido los deberes, me lo puedo creer, pero no puedo hacer nada, o sea, la vida es así, aquí es un poco una muestra de lo que vas a encontrarte fuera, tienes que aprender. Si al final les estás preparando para la vida, hay muchas incorporarse en el mundo laboral. Será verdad, pero yo no me lo puedo creer todos los días, igual que en la empresa, pues lo sentimos mucho. O sea, que solo les das una oportunidad. Bueno, porque yo tengo 2 horas a la semana, pero es verdad que la asignatura de lengua que tengo 5 a la semana les doy 2 comodines en la evaluación, que también es muy gracioso, porque luego cuando va llegando, algunos son muy listos y el día que hay muchos deberes lo gastan. O claro, cuando ya no lo han gastado, es como, bueno, ya no lo he gastado, se acaba la evaluación, pues hoy lo gasto. Oye, pues esa estrategia también les ayuda. Sí, pero no lo dejo. Pero yo les hago ver que realmente cuando ganan es cuando no lo pierden. Porque el gastarlo, no hacer el ejercicio es no aprender. Es como, es que tengo esto y lo tengo que gastar. No.
no, te estás equivocando. Si no lo has gastado, pues bienvenido sea. Es que no se acumula, digo ya, porque es que la asignatura es continua. Entonces, si te acumulo 3 para la última evaluación, que es la más importante, no tendrías notas, tendrías negativos. Tiene sus... Pero también es verdad que los años te hacen ver qué técnicas van funcionando y cuáles no. Entonces, esa funciona. Yo, por ejemplo, en las entregas siempre les pongo de plazo hasta las 23:59. ¿Te puedes creer que a las 23:58 tengo emails? Ana, profe, no me funciona la plataforma. Digo, no has tenido, además que les dejo a lo mejor 15 días o una semana. A las 23:58. Me lo creo, porque O sea, es que lo raro sería que no hubiera nadie que llegara tarde o que no lo entregara a las 23:59. O sea, la excusa más creativa que te han dicho para no entregar un trabajo a tiempo. Yo siempre recuerdo la del perro que se había comido los deberes, que no miento, o sea, esa es la más creativa. Y probablemente sería verdad. Yo no digo que no, que le he comido la hoja de los ejercicios, pero luego hay muchas muy típicas, o sea, que serán verdad también, ¿no? Ahora que hay tantas parejas separadas, pues generalmente que se han dejado el libro en casa del padre o tal, esa es, y que será verdad, por eso pues hay que yo lo creo, yo no soy juez. Hay que ser flexible también, a lo mejor. Yo lo creo, yo no le pongo en duda. Lo que pasa es que si abres la mano, quiero decir, si eres, a ver, si hay situaciones y situaciones, claro, si eres flexible con... Claro. A mí me ha pasado a veces, ¿no? Es el aluvión luego. Claro. ¿Y qué haces? No, es que al final, por mucho que tú quieras, no puedes hacer, no puedes hacer diferencia con nadie. Entonces, claro. Como no puedes hacer diferencia, hay que ser justo. Bueno, yo no soy juez, pero soy justa. Entonces, no puedo a ti sí y a ti no. Y es verdad que bueno, no tiene mayor importancia, un negativo más, pero lo que tienes que hacer luego es conseguir un positivo. ¿No? Todo se puede solucionar. Sí. Con un positivo, pues que tienes que hacer los deberes y luego participar en corregirlos. Así que esa es mi técnica y a mí me funciona. Uno de los mayores enemigos de la organización y la planificación, estarás conmigo, es la procrastinación. Al final, cuando tenemos tantas cosas, no nos sabemos organizar y nos bloqueamos, ¿qué consejo podrías dar para...? Pues es que dejar todo para el final, para el último momento, es igual a ataque de ansiedad. Entonces, yo el consejo que doy es menos es más, es decir, al final, poquito a poquito, pero ya. O sea, lo que tiene que ser ya. Es como esto que dicen del despertador, que no hay que darle para volver a dejar 10 minutos, ¿no? No hay que darle. Pero en esto al final va a ser un resultado tan bueno que tú dediques desde el minuto 1 10 minutos, 15 al día a llevar las cosas, a tener todo más o menos aprendido o al menos saber dónde estás, en qué punto estás, que eso va a hacer que no dejes todo para el último momento y te dé ese ataque de ansiedad que realmente todos los años vemos un montón de ataques de ansiedad. Llorar. En segundo bachillerato, llorar. Hay gente que llora porque tiene un 8. Pero es que la ansiedad también depende de lo que tú te exijas. Y bueno, mínimo el aprobado, los buenos resultados, pero una vez que lo has dejado todo para el final, hay muy poquita solución y lo más fácil es que tengas un ataque de ansiedad. Entonces, mi recomendación es tener esa fuerza de voluntad, ¿no? Esa fuerza de voluntad que al final... vas a quedarte tan a gusto después de haber hecho en ese día lo que te has marcado y que es una satisfacción, ¿no? Sí. ¿Verdad? Ese poquito va a sumar mucho que te va a dar esa tranquilidad que va a evitar la procrastinación. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, con quien se prepara para una carrera de fondo, ¿no? Si tú quieres prepararte para correr 20 kilómetros, el primer día no puedes ir a correr los 20 kilómetros. Mira, no el primer día o la primera semana correrás 1 kilómetro, la siguiente semana correrás 2, 3 y cuando el día llegue podrás correr esos 20 kilómetros, ¿no? Un poco. Es un poco eso. Sí, es verdad que no había pensado ese ejemplo. Lo que pasa es que en ese ejemplo cada día tienes que hacer un esfuerzo más. Y yo, mi recomendación es todos los días ese mismo poquito, de llevarlo todo el día. ¿Vale? Es verdad que luego a eso le tienes que añadir, pues como tú dices, el repaso para los exámenes que tengas en vista, pero no porque lo tengas dentro de 15 días no empezar hoy,
es que tienes que empezar hoy, pero con poquito. Y esos poquitos al final van a hacer que la última semana sí que va a ser la carrera de fondo, como dices, ¿no? Pero vas a estar súper orgulloso, contento, y lo que es más, no vas a estar haciendo otras actividades pensando, tendría que estar haciendo esto, otro. Es que al final no lo disfrutas, es que es no verdad, disfrutas. es verdad. Esa manera de disfrutar el tiempo, que es el objetivo, porque al final te vas dando cuenta que el tiempo es lo más importante. Entonces, y tu tiempo, y para ti decidir tú lo que haces, es así. Y si encima has sido productivo y has conseguido el objetivo que te has marcado, ya sea aprobar, ya sea en el trabajo, pues es lo fundamental para evitar procrastinación. Ahora, en cuanto a gestión de talento, algo que también es muy, muy, muy importante, considero, en los colegios, en los institutos, algo que yo tengo menos experiencia que tú, siendo profesora, pero sí que es verdad que he visto que hay una laguna inmensa en la gestión del talento. Y en cuanto a la organización, planificación, ¿cómo puede impactar esto, que es tan importante también, en el descubrimiento de los talentos de cada persona, ¿no? ¿Cómo podemos descubrir? Bueno, yo pienso que cuando un alumno se empieza a organizar, sobre todo aquellos, no los alumnos que desde siempre han sabido lo que querían hacer, sino que cuando alumnos que estaban más perdidos comienzan a ver que pueden hacerlo porque llegan a la organización, ahí probablemente algún talento, algún que pensaban que no tenían, pues lo descubren por esa organización precisamente. Puedes sospecharlo, que tienen talento, pero quizá más cuando llevan todo al día, que puedan ver que, pues bueno, que se les da bien, que lo consiguen, que tienen muy buenas notas en asignaturas que antes igual no las tenían, pues porque simplemente no lo dejaban todo para el último momento. Y al final, cuando te organizas, también puedes incluso llegar a disfrutar mucho más de una asignatura que pensabas que no podías con ella, ¿no? Disfrutar aprendiendo. Disfrutar aprendiendo, es que tienes que enamorarte de tu rutina. Sí, qué bonito. Eso lo he oído hace poco y me ha encantado. Es que tienes, al final las experiencias, lo que tú vives es el día a día, entonces el día a día es si no te gusta. Si no lo organizas y al final te pasas todo el tiempo en lo que no quieres, en lo que te cuesta más y no dejas tiempo para disfrutar de las cosas, tiene que ser que todo te guste. Y entonces al final tu rutina te tiene que enamorar, te tiene que gustar, porque es la manera de vivir feliz. Pues sí, me parece un titular precioso, además. No es mío. Bueno, como si lo fuese. Pero bueno, me encantó. Pensamiento crítico, creatividad, algo que yo creo que es esencial, imprescindible que los alumnos lo tengan, se lo enseñemos a descubrir, ¿no? a practicar. Sí, porque muchos lo tienen, pero no lo saben explotar o no lo han encontrado. ¿Y qué herramientas podemos también, un poco, en cuanto a la organización, que impacten en la creatividad, en el pensamiento crítico? Es difícil, o sea, hay que saber... primero, hay alumnos que tienen ese pensamiento crítico o esa creatividad y lo saben y lo explotan, pero es verdad que muchas veces llegamos los profesores que tenemos que darle esta materia y está el chaval en primera fila dibujando un cómic y tú tienes casi que decirle, no puedes estar haciendo eso. Y claro, no todos los profesores somos capaces de decir, bueno, sigue haciendo eso, pero intenta hacer las dos cosas, ¿no? Hay que buscar la manera de tener escuelas que sí que, si hay alumnos que tienen esa creatividad, o intentar aconsejarles desde orientación o desde el tutoría, que busquen trabajar o desarrollar aquello que les gusta y que se les da bien. O sea, esa creatividad que es innata, ¿eh? Porque igual hay algunos que lo tienen para los idiomas, que es alucinante, o hay otros que lo tienen para el arte, otros para los deportes, y esa creatividad, pues hay que ayudarle a sacarla. ¿Tú crees que se les castiga a los alumnos por tener un pensamiento crítico? Pues no lo sé. Yo es que ahí realmente depende del alumno, depende del pensamiento crítico. Si es muy disruptivo y esto es el criticar porque todo es ir en contra de todo, pues a lo mejor sí se les castiga. Pero hay veces que sí que pueden ser que tengan razón y que sí se les escuche, pero no todas las escuelas están preparadas
para... No ya las escuelas, sino yo creo que los profesores, ¿no? Los profesores sobre todo No también. todos los profesores están preparados como para afrontar a lo mejor un pensamiento crítico. Pero también porque se mezcla crítico, mucho el ¿no? pensamiento crítico de alumnos que realmente son con los gamberretes. ¿Sabes qué decir? Es que eso es una... Es que hay gente que realmente no es pensamiento crítico, es pensamiento yo quiero tomarte el pulso, se pasan el tiempo a lo mejor tomándote el pulso, a ver hasta dónde aguantas, a ver hasta dónde puedo criticar, a ver hasta dónde interrumpo la clase para no avanzar y vamos a debatir. Pero ¿no crees que eso es responsabilidad del profesor precisamente? Gestionarlo, ver la que somos los diferencia, adultos al final los que tenemos que tener las herramientas, pero no porque ¿no? porque los profesores tengamos una base o una preparación para eso. O sea, realmente nadie nos ha enseñado eso. Yo muchas veces digo, si a mí me hubieran puesto a operar, si a un médico le ponen a operar como yo empecé a dar clase, pues habría muchos problemas, porque no tenemos una pedagogía o hasta hace poco no había Vale, pero tú, por ejemplo, eres una persona que se forma constantemente también, que siempre estás aprendiendo cosas nuevas, herramientas nuevas, metodologías de enseñanza. Eso yo creo que no es trasladable a todos los profesores, ¿no? Que yo creo que ese también es un poco... como una petición, ¿no? De decir, oye, compañeros, hay que ponerse también un poco al día, ¿no? Hay que, bueno, pues no se puede hacer una clase como la dabas hace 10 años. Bueno, es verdad, y la mayoría de los compañeros, y sobre todo los más jóvenes que van llegando, constantemente nos renovamos, y el que no se sube al tren se queda fuera, y bueno, yo... La verdad es que este tipo de profesores, pero sí que los hay, a ver, los hay. Y a mí me están viniendo varios a la cabeza que se negaban a usar hasta un ordenador, o sea, claro, es que mucho más una pizarra digital. Claro, es que tenemos que dar ejemplo, ¿no? Claro, ya no solo de lo que tú comentas, de todos los recursos digitales, pero al final también de muchas otras cosas, de metodologías, una clase magistral, soltar el rollo a los alumnos durante 45 minutos y pretender que los alumnos estén así y que no se muevan es muy complicado, y aparte de que es que no aprenden. No aprenden. Hay casos, ¿eh? Y son muchas horas seguidas. Sí, son muchas horas, pero también depende mucho del profesor, también depende, yo sí conozco clases magistrales, pero dinámicas también. Claro, con participación, ¿no? Participativas, que es distinto, ¿no? Bueno, o con una manera de saber hacer bien preparadas, bien interesantes, divertidas, a pesar de que fuera una clase magistral, o de historia, estoy pensando, y podría valer, pero no las antiguas clases de copiar apuntes, claro. Y suéltalo y ya olvídalo al día siguiente. Y que además cada profesor va también, que una cosa va por un lado, la historia por un lado, la literatura por otro, y una cosa que pienso que debería ir unido, la historia y literatura, por ejemplo. No puedes estar estudiando la literatura de una época y dando la historia de otra época, porque cuando podrías hacerlo todo conectado y entender muy bien por qué escribían de una manera en una época concreta. Exacto. Y eso es otra cosa que yo veo que no está bien en las programaciones. Sí, que haya más transversalidad entre las asignaturas, trabajos colaborativos entre las asignaturas. Claro, y eso es que hay tantas cosas, ¿no? Hay muchas cosas y se va mejorando. Pero... Sí, gracias a Dios se va mejorando, pero hay muchas... Porque al final es que el centro del aprendizaje son los alumnos, está claro, pero también los profesores tenemos un papel muy, muy, muy importante. Claro. Entonces, tenemos mucha responsabilidad. Yo creo que es una de las profesiones que más responsabilidad tiene con la sociedad, porque es que, ya me contarás... Es que tú a veces eres un poco su espejo, es decir, tú tienes, digamos, el poder, entre comillas, incluso de transmitir tus ideas, de inspirarles, te esponjas, se están formando, entonces... Es inspirarles para que crezcan, para que aprendan a aprender, ¿no? Al final sí. Pero tienes que ser, la idea es que el profesor tiene que ser casi, más bien un buen profesor debe ser casi un ídolo, que tienes una gran responsabilidad, porque estamos formando a los jóvenes. Nosotros ningún día es igual, y siempre tienes la oportunidad de hacer algo muy bueno por la sociedad. O sea, siempre, todos los días hay algo que tú puedes hacer, pero no solo a nivel académico, sino como un consejo que puedes dar, escuchar a un problema de un alumno, de cosas que tú ya las ves desde otra perspectiva, recomendarle pues que a lo mejor que esto no es tan grave, que no es tan importante, o
¿sabes? Sí. Que ese drama que tienen o emocional, Claro. que puede ser a lo mejor de grupo social de entre ellos, de que le han roto el corazón y está llorando en el baño, Sí, pero ¿sabes? es tan bonito Muy bonito. que se creen esos vínculos especiales y sanos con los alumnos. Sí, sí, Yo creo que eso es lo más bonito. Yo puedo tener un día horrible, pero cuando entro en una clase con los alumnos a dar clases, que se me olvida. Total, es que yo Ya- me vado Exacto. y digo, ya ya he terminado la jornada y a lo mejor llevo 4 horas seguidas y en ese momento solo estoy pensando lo que estoy pensando. El trabajo es salir de cena, como digo Sí, yo, salir sí. de cena. Pero es verdad que, oye, pues también es verdad que hay que darse cuenta que no todos los profesores tienen vocación. Y Exacto. para mí es muy importante la vocación. Para mí. Porque hay profesores que han llegado ahí sin vocación y eso se nota muchísimo. Sí. No disfrutan yo creo que tenemos la suerte de que podemos disfrutar el día a día. Es verdad que estás cansado, tal, pero siempre te saca una sonrisa Sí. o hay días muy malos, hay clases de las que tienes hasta pesadillas por no entrar en ese aula. ¿eh? Hay años buenos, hay años Emocionalmente también es intenso lo que... mucho. Me lo paso muy bien, en el trabajo. Es que eso es lo importante al paso muy bien. final, trabajar en lo que te apasiona y eso ellos lo notan. Lo notan. O sea, las dos somos profesoras, somos madres, sabemos perfectamente, mejor tus hijos vienen, por lo menos las mías dicen, es que el profesor se nota que es que no está disfrutando con lo que hace, Claro. está deseando terminar la clase, no le gusta lo que está dando y cuando viene alguien que disfruta, dices que te hace incluso que te guste la asignatura, Claro. es que eso lo transmites y eso Mi tenemos que objetivo ser es pasarlo bien. conscientes. O sea, digo, pero es que tenemos una suerte aquí, podemos estar en una asignatura como francés, que venimos Claro. a pasarlo bien, que sabéis que la nota... Bueno, es verdad que también tengo una suerte porque es una optativa, que no es una asignatura que a lo mejor a la EBAU va un poco como extra, ¿no? No es la presión de los otros profesores de que hacer el temario por ellos. Pero también hay muchas herramientas. Yo, por ejemplo, una de las asignaturas es Derecho, la que doy. Y al final la haces divertida, Sí, claro. porque es que al final tienes que jugar un poco con, Sí. pues, con todas las herramientas que tienes para captar su atención, Sí. ¿no? Que es lo importante. Claro. Y si es una asignatura, por ejemplo, como la mía, que puedo hacerla participativa, yo un objetivo que tengo, aunque sea 45 minutos de clase 2 veces a la semana, es que todos los días pronuncien, y a veces tengo 28 en clase, todos los días creo que no se puede ir uno sin haberle escuchado hablar francés. Entonces ellos están como esperando el momento y se lo pasan bien. Y nos reímos y bueno, nos reímos y a veces pues me tengo que enfadar, pero bueno, porque ya a veces te toma muchas libertades, pero bueno, eso también es verdad, pero... Yo considero que un profesor se tiene que ganar el respeto en la clase. Pero Yo no te entiendo. que te falten el respeto de insultos o etcétera, sino un profesor se tiene que ganar Yo el diría más que el respeto, respeto. ganarse su sitio. Se lo veo Es así como, oye, como un referente, como da- alguien que tiene que dominar la asignatura, que también tiene que trabajar para crear un vínculo con ellos, ¿no? Para hacer esa asignatura interesante. Es que al final te están midiendo. Los primeros meses, o sea, hasta Navidad, me dijo a mí un profesor muy mayor, hasta Navidad no les enseñes la sonrisa, por ejemplo, pero no es así. Yo entiendo que se refería más a que ellos están midiendo si tú realmente sabes más que ellos de la asignatura, si tú eres capaz de mantener el orden, si tú eres una persona que tienes un límite, porque hay que tener límites, porque si no... ellos ven siempre hasta dónde pueden llegar. O sea, hay que poner el límite y lo aprendes con el tiempo. Y entiendo lo que dices de ganarse el respeto, que a lo mejor alguien que piense, es que te tienen que respetar sí o sí. No, pero no es el respeto de no insultarte. Exacto. Es el respeto como... de que te valoren, de que te tengan en estima, que digan... No lo mismo viene... O sea, hay profesores que dicen, bueno, me ha tocado este profesor y es que hasta te lo cuentan. Y es que encima es que ellos te lo cuentan y al final... Y todo se sabe, ¿no? Pero es que la nota a veces depende de cómo te caiga el profesor. Sí. O sea, no todos, pero es que te digo tan rotundo sí porque es que tengo algún alumno que me ha dicho, es que tú me caes bien y por eso estudio. Digo, cuando tú consigues sacar algo de ellos y ves que no... ¿Y por qué no lo haces en otra asignatura? Es que no me caes, son muy viscerales, ¿no? Y digo, pero realmente, digo, es que el daño te lo estás haciendo a ti mismo. Digo, porque sí, te caen mal,
y eso hace que trabajes menos, pero al final el profesor se va a ir, va a cobrar su sueldo y le va a dar igual. Y tú eres el que, porque te cae mal o porque tal, no lo haces. Pero es que hay... Esa es la pena, ¿no? Que haya profesores que vayan así. Que digan, yo doy, me voy... los que no tienen vocación, probablemente algunos, pero tampoco te puedo decir caso. Dicen los alumnos... Pero es que yo creo que ya también... hay veces que dices, es que como está hablando a lo mejor así de otros compañeros de profesión o cualquier... Mira, a mí un niño ha venido y me dijo, Ana, es que el profesor tal me ha dicho, es que no vas a hacer nada en la vida. Eso también me lo dijeron a mí. ¿Tú crees que eso es normal? Es que hay profesores... Pero es que eso marca mucho. Sí, hay pero profesores... a veces lo hacen al contrario porque lo que te hace es... Hay otros métodos, ¿no crees que hay otros métodos? Yo creo que sí, pero bueno, es verdad, o sea, que puedo entender esos profesores son no creo de la antigua escuela. No. Bueno, pero que te quiero decir que ha sido hace... Sí. Eso yo me lo ha dicho hace una semana. semana. Entonces, que haya profesores que a día de hoy todavía no es como a veces vale ya no de tapar ciertas cosas, hay cosas que no se están haciendo bien, pero es que hay que darles voz también. Pero es que la escuela al final es un reflejo de todo, o sea, es decir, los alumnos, tú te vas a encontrar un abanico de qué es la sociedad, o sea, igual que te encuentras alumnos que de variopintos, yo se lo digo mucho, te encuentras profesores variopintos. Es decir, pero que al final tú vas a salir a una empresa y te vas a encontrar jefes variopintos. O sea, que yo le digo, es que da igual, me puedes decir, no me cae bien este profe, no me gusta cómo trae la clase, no me gusta cómo tal, dentro de un respeto, decir, pero es que te viene fenomenal, porque es que en la vida es esto, no todo el mundo te va a gustar. Entonces, es verdad que tú, que está mal, que es mejor encontrar un profe más guay, pues seguramente, pero es que al final estás aprendiendo lo que va a haber fuera, y fuera vas a encontrar un jefe probablemente en una empresa o un amigo o un compañero de trabajo que sea de ese estilo. Entonces tienes que empezar a aprender a gestionar eso. Y eso pasa mucho con los trabajos en equipo, colaborativos. Claro. Es que este compañero no hace su parte. Es que hay muchos conflictos al final. Sí. Que es a lo que tú te refieres también mucho de decir, es que luego en la vida real, en la vida laboral luego te vas a encontrar y tienes que saber gestionar esas cosas. Yo intento dar la vuelta a cuando me comentan que un profesor así, digo, puede gustarte más o menos, pero es otra manera de hacer. Tienen alumnos que les encantan ese tipo de profesores, pero a lo mejor hay otros que no le vienen bien, no le gustan, no le parece bien. Digo, pero es que en la vida es el ejemplo. Y qué bonito sería que toda la gente fuera como nos gusta, pero no es lo que vamos a encontrar. Bueno, afortunadamente cada vez hay más profesores que también, pues ponen al centro de todo al alumno, que intentamos hacer una educación de calidad, de escucha al alumno, ¿no? De escucha activa sobre todo. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Poner nuestro granito de arena poco a poco para cambiar las cosas a mejor, ¿no? Es el objetivo y lo estamos consiguiendo. O sea, está clarísimo que por lo menos yo estoy muy contenta del entorno que tengo, de los compañeros que tengo y creo que hacemos una muy buena labor social, desde luego, por nuestros alumnos. Pues con ese mensaje tan positivo nos despedimos. Te agradezco muchísimo. Me lo he pasado estupendamente, he aprendido un montón también. Ya sabéis, la prof Morena, que da unos consejos también de organización muy chulos y además, pues eso, para lo que hemos estado hablando, ¿no? Un poco aplicar esa organización, esa planificación para alcanzar las metas que tú te propongas y lograr al final tus objetivos, ¿no? ¿Te veremos otro día por aquí, Lidia? Bueno, probablemente sí, pero me lo he pasado muy bien. Así que seguro que sí. Me alegro. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Pues nada, chicos, hasta el próximo día. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.